Hola Palomas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al Palomal. Hola Gaby, Erika, Dani. Y hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada especial para cerrar con broche de oro esta temporada que estuvo. Espero que haya habido igual de lágrimas que para nosotros o que se hayan llevado mucho aporte para sus vidas y para quitar sobre todo peso, ¿no? Entonces, bueno, no le quiero quitar mucho tiempo. Es alguien que se merece toda mi admiración y presentación y no por nada compartimos profesión. Es una amiga entrañable y les voy a leer un poquito de su currículum porque es muchísimo. Primero, bueno, es un excelente terapeuta, estudió ingeniería industrial y de sistemas en el TEC de Guadalajara, ha estado de trotamundos. También es experta en psicosomática clínica y humanista, estudio de neuromoción, PNL, hipnosis ericksoniana, coaching, curso de milagros, especialista en transgeneracional, en Heal Your Life, barras de Access. Es también igual, ama y señora del conocimiento, le encanta estar actualizada y también lleva muchos años impartiendo cursos y terapia individual y terapia también o cursos para grupos, empresas. Tiene unos cursos padrísimos en relación a la comida y bueno, ya nos va a estar platicando más de eso. No le quiero quitar más su tiempo. Y ayúdenme a recibir como se merece a mi amiga y a la gran terapeuta que tenemos hoy aquí para platicarnos de este tema, a Joy Denise, que es su nombre artístico. Bienvenida, Denise, al Palomar. Bienvenida, bienvenida. Gracias por la Estamos muy invitación. contentos de que vengas aquí a compartir con nosotros. Gracias con excelentes personas, seres humanos y sobre todo terapeutas también, ¿verdad? Y amiga, yo también. Cuántos años de experiencia de compartir todos los seminarios y los cursos y los viajes, ¿verdad? Y la comida. Y el vinito después de los cursos. Claro que sí. Bueno, Claro que y sí. vamos con la dinámica para aprovecharte al máximo. Y Palomas, ¿cuál es Ah, la pregunta del día de hoy? ¿Se acuerdan? Bueno, la pregunta es, ¿por qué es importante honrar a nuestros ancestros? Esta es la pregunta general que vamos a estar respondiendo a lo largo de este episodio. Y para iniciar con el por qué es importante honrar a nuestros ancestros, Denise, a mí me gustaría que nos dijeras como cuál es tu óptica de qué tanto influyen la historia de nuestros ancestros en nuestra vida. influye más de lo que pensamos. De hecho, el doctor dice el 95% de las decisiones que tomamos es inconsciente. Y de ese 95, en el tema de nuestros familiares que fallecieron antes de que nosotros llegáramos a la vida, puede influir hasta en un 80%. Entonces imagínate que tú vienes cargando con una historia de un drama, de una muerte, sobre todo cuando la muerte es trágica. Puede ser un Claro. accidente, una muerte temprana. El doctor le llama cuando se muere antes de los 6 instantes sagrados de la vida, que el primero es la concepción, el segundo es cuando nacemos, el tercero es cuando nos independizamos, el cuarto es cuando ya somos mamá, papá, el quinto abuelo, abuela y el sexto es cuando ya nos morimos. Pero cuando se ve interrumpido esos instantes sagrados, o sea, se toma en cuenta de que no llegaste del primero al segundo, o sea, de la concepción a nacer. Y muchas personas minimizan el tema de los abortos, ya sea provocado o sea espontáneo. Entonces, desde ahí hay que honrar todas esas almas que no llegaron a nacer y luego también a los bebés y luego de ahí accidentes de jóvenes y ya nos vamos, ¿no? Al adulto. Entonces, cuando hacemos la investigación de revisar el árbol genealógico y de honrar a los ancestros, hay muchas personas que traen síntomas, o me incluyo, traíamos síntomas o una depresión sin saber que no era nuestra, que era la memoria de un ancestro que pedía, por así decirlo, ser honrado. No tanto el ancestro, sino como sanar la familia, la dinámica o el duelo bloqueado en la familia para evolucionar o para estar mejor. O sea, ese duelo bloqueado, ¿qué causa o cómo influye en la vida de la persona que llega contigo a terapia? Puede ser que de la nada ya le dé un bajón y se le diagnostica depresión, Ok. ¿sale?
Puede ser, me ha tocado en muy pocos, pero que le empiezan los ataques de pánico y resulta que el ataque de pánico le inició justo en un síndrome de aniversario, quiere decir, en una fecha del ancestro que había fallecido, porque el inconsciente guarda todos estos datos, los nombres, la fecha de concepción, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y el santoral. Entonces, primero se tiene que revisar la historia del cliente, del paciente, y revisar si hay algún muerto atrás con el síntoma de depresión. Puede ser síntoma también de sobrepeso, de que el sobrepeso lo trae desde siempre y a veces se le activa a partir de los 7 años. Entonces, si es desde siempre y justo despuesito de los 7 años, es muy probable que sea transgeneracional, que sea la memoria de un ancestro que falleció antes de que fuera concebido. También he visto casos de epilepsia, curiosamente, con esto, de diabetes temprana en adolescentes o en personas de veintitantos años, que pues no es tan común y más si llevaban una vida saludable, que se ejercitaban. También reviso si hay muertos. Otros síntomas son los accidentes, la repetición del accidente del ancestro y separaciones o tema de viudez. También a temprana edad o a cierta edad, también se revisa si no es una memoria del ancestro. ¿Así o me voy más? Perfecto, no, muchísimas gracias. Bueno, ahí en parte respondiste a la pregunta que te voy a hacer, pero bueno, nunca es tarde para explayarse y para dar ejemplos y para eh, iluminar más este tema, ¿no? Iluminarnos entre todos y a todo el Palomar, ¿no? Y quería saber, transmitirte esta pregunta. ¿Qué consecuencias en nuestra biología nos trae cargar con un muerto de nuestro árbol genealógico? Porque es bastante raro decirlo, pero debe ser muy común y mucha gente no debe saber que está cargando con esa energía. Sí, justo ahorita que me estás haciendo la pregunta, se me vino el caso de una señora que su motivo de consulta eran unos miomas y revisamos que era el tema con la pareja, también el deseo de ser mamá. Ella ya había sido mamá, pero creo que le faltaba tener un hombre, había tenido puras mujeres. Pero curiosamente, ella no sabía, o más bien lo había olvidado, que traía un gemelo, una gemela en el embarazo. Y a los 3 meses ya su mamá tuvo un desecho y ella quedó viva y entonces estaba la memoria, ¿no? De esta hermana que no llegó a término. Pues la pareja resulta que la conoció, hubo el clic y por fechas estaban en gemelos simbólicos. El amigo era casado, entonces pues era algo como imposible, pero era tanta la unión que ella no le importó, se embaraza, tiene hijos, pero después aparece el síntoma del mioma, porque como que nunca quedó sanado el tema del duelo de su hermana que no nació. Entonces, una parte la suplía con el tamaño del mioma, con el conflicto de no tener el varón, y la otra era con la pareja. El tema del mioma empezó a salir cuando empezó a tener ya conflictos con la pareja, porque también cuando están en gemelos simbólicos, una vez que tienes hijos, es probable que la atracción sexual disminuya. O sea, sí sigue la unión, pero el tema ya como pareja empieza a disminuir, porque para el inconsciente es como si estuvieras con tu hermana o hermano. Entonces ahí hay un incesto simbólico. Entonces lo trabajamos y de rebote coincide que también empieza a bajar de peso, porque siempre traía este tema de que no podía bajar y no podía bajar, y curiosamente traía el doble de su peso. No mentiras, no era el doble de su peso, corrijo. Tipo, si la señora tenía 40 años, 40 40. años, ajá, traía 40 kilos arriba. Entonces, cuando ella tenía 18, traía 18 kilos arriba, porque simbólicamente el número de su edad era el número que hubiera tenido la hermana.
¿sí? Con el tema del peso. Entonces, eso que la palabra que mencionas, que no puedes imaginar que tú vienes cargando con eso, aquí no hay regateo porque es un número muy específico. Entonces, es demasiada la casualidad que tu cuerpo haga exactamente esos kilos extra en la edad. ¿Sí? Tuve otro caso de un muchacho de 16 años en un curso que tenemos de sanando la relación con la comida, que eran triates y habían quedado dos vivos, pero uno estaba muy delgado y el otro tenía 16 años con 16 kilos extra. Entonces, uno estaba como en un programa de inexistencia y el otro en el extremo, con hiperexistencia. O sea, un hermano como asumió al otro, el que faltaba, subiendo estos 16 kilos y el otro adelgazando porque inconscientemente una culpa, porque gracias a que ellos dos nacen, el otro fallece. Y eso también se tiene que trabajar. ¿Sí? Esa es una. La otra también en biología puede ser diabetes, que tengo el caso de un chavito que trae la memoria de un accidente donde murieron cuatro personas. Sí, que murieron dos tías abuela y una pareja. Y a él le ponen el nombre de la pareja que muere y la fecha tipo, si era el accidente fue el 18 de mayo, él nació el 15 de mayo. Sí, entonces aparte estaba ligado con las fechas. Y él se accidenta 9 meses después, o sea, mayo sería, es que estoy cambiando las fechas para no ser cliente. Entonces, él se accidenta en En febrero, noviembre, ¿no? 9 meses después, fíjate. O sea, Ajá. te cuenta que se accidenta de mayo, entonces, 9 meses después de la fecha del accidente, pero él no se muere. Y a los 3 meses empieza con el síntoma de una subida de diabetes. Ah, ¿Sí? ok. Pero la hermana ya había venido y la hermana ya había empezado a hacer la liberación. Eso es algo también muy bonito. Cuando perdida un familiar empieza a honrar al ancestro, empieza a ponerle nombre al drama y empieza a trabajar con ese duelo, ayuda a los demás miembros de la familia. Entonces, el accidente fue después de que su hermana había venido a terapia. Y él no, y él se quedó dormido, pero él traía la memoria. Ahora, su hermana también traía la memoria, pero de otro ancestro más arriba que también este hermano traía, pero la hermana no traía el de los cuatro, ¿no? El bisabuelo todavía no había muerto por accidente y los dos hermanos coincidían. Entonces, ¿qué hace el muchacho con la diabetes? Es yo, inconscientemente, yo necesito más azúcar para hacer vivir a los muertos que traigo en mi inconsciente. Sí, yo sé que está raro, pero es una memoria. Entonces, si te liberas esos muertos y lo hablas con tu familia, porque le digo, oye, pregúntale a tu mamá cómo vivió la muerte de sus tíos y de su prima y de su abuelo, que te cuente, porque eso ayuda a descargar. ¿Y por De cuántas generaciones atrás? tres. Bueno, nosotros llegamos hasta los bisabuelos. Es muy raro que traigas una memoria del tatarabuelo. Sí ha pasado, dependiendo el caso y el drama, ¿no? Pero regularmente es hasta los bisabuelos. Ah, bien. Y siempre hay uno que, digamos, que viene a abrir camino. En cada árbol hay alguien Condénsala. que viene a abrir camino. Sí. Nosotros llevamos llanta de repuesto, que es cuando en los hermanos son dobles. También eso es candidato a tener sobrepeso. Eh, y es como si el primero no hizo mucho, el segundo tampoco, entonces vámonos a traer a otro miembro de la familia para que él arregle todo, ¿no? Y ha pasado. Pero yo creo que todos estamos llamados como a sanar el árbol. Sí, como alma Sí. nosotros decimos, ah, yo me la viento, ¿no? Ya que estoy aquí, pues, no sé. Lo bonito de todo es que es el libro albedrío, ya que una vez te das cuenta de la situación, puedes decir, a ver, esto a mí no me pertenece. O sea, sí, sí, soy consciente, traigo los síntomas, lo trabajo, lo libero y ya, no me pertenece. Lo padre de esto, la magia o lo que a mí me encanta es que muy rápido puedes ver los cambios, ¿sí? Si habemos personas, ¿verdad, Cris, que traemos un poquito más de carga, regularmente somos terapeutas. Es lo que te iba a decir, la llanta de repuesto son los terapeutas. Hasta eso que yo no soy la llanta repuesto, pero soy la primera nieta en el árbol donde
están muy cerca los dramas. Y del lado de mamá y papá, soy doble de mi mamá y papá. Pero bueno, lo que he visto es, tiene solución. Cuando ya es un síntoma es más fácil saber qué ancestro traes cargando, porque cuando te llega alguien que dice, no sé qué hacer con mi vida, no le encuentro sentido, no entiendo, siento que no vivo mi vida, también es un speech de traer muertos cargando. Pero sí a veces es más complicado que no hay síntoma más que el de la depresión y hay que revisar de dónde y desde cuándo. Gracias, gracias, Denise. Muy, muy interesante. Sí. Oye, Denise, y bueno, siguiendo con todo esto que nos estás contando de los ancestros y todo esto, ¿qué pasa, Denise? O cómo honrar a un ancestro que generó conflicto entre las personas que más querías? Por ejemplo, aquellas abuelitas que se meten, ¿sabes? En los conflictos con las parejas de papás, las tías incómodas, ¿no? Las cuñadas que pueden ser para tu familia. Ay, ¿cómo las honras? Porque además son gente sumamente cercana a ti. Ay, quisiera tenerlas lejos, ¿no? O sea, así como que, ay, gracias, ¿no? Esos recuerdos que no quisiera uno tener, Sí. pero que a veces ¿Te ahí refieres? están. Ajá, perdón, Gabriela. ¿Y te Sí, refieres no, a honrarlas de que ya murieron o de que están vivas? no, de que ya fallecieron, de que ya no están en este plan. ¿Cómo las honras? ¿Cómo honrar esas personas que sí, pues causaron muchos conflictos, ya no están, pero son personas cercanas a ti, ¿no? Son por sangre, son cercanas a ti. ¿Cómo honras? ¿O simplemente no las honras? ¿O es momento de honrar? ¿O qué se mete ahí? ¿Qué se hace en esos casos de Sí, ahí, por ejemplo, sí es un tema de la persona, ¿no? El ancestro hizo lo que hizo y hay que encontrar la historia detrás de la historia. El que esa persona, supongamos, incluso si fue violenta, si fue un abusador o como dices, fue metiche y le hizo la vida de cuadritos a alguien, siempre sirve mucho ver la historia detrás de la historia. Esa persona si era amargada o si era metiche, hay una razón. claro, Entonces, puede ayudar mucho ponerte en los zapatos o investigar o ponerte a revisar por qué o el para qué fue como fue y que no fue personal. O sea, no lo hizo, pareciera que es con dolo, incluso al que violó o al que asesinó. O sea, me ha tocado ver casos donde se tiene que honrar al perpetrador, que le llaman, ¿no? Porque hay que entender que hay un motivo de que haya pasado eso. Y también lo puedes ver por conveniencia, porque si ya falleció, él ya claro, está en otro plano. claro, Y por conveniencia, es decir, si yo quiero parar con esto y no repetir la historia, pues sí tengo que poner de mi parte a decir cuál ha sido la intención positiva de que haya pasado esta situación. Y no tiene caso continuar con el rencor, porque hay que parar. ¿Sí? claro, Entonces ahí yo me iría en la terapia, es ver cómo te afecta, por qué te afecta, cuál es la lealtad. Cuando eres niña y ves el conflicto de tus padres, por ejemplo, y te pones del lado de mamá, ¿no? Es que papá golpeaba a mi mamá y no. O la abuela, que dices tú, es que la abuela abandonó a mi papá, que me ha tocado casos, ¿no? Ok, hay que saber por qué lo abandonó, no sabemos. claro, ¿O para qué lo abandonó? Quizás fue lo más amoroso que pudo haber hecho la abuela, haber abandonado al papá, y tú como nieta sigues echándole a la abuela, ¿no? Que fue una mala madre, que abandonó y que por eso yo tengo sobrepeso, y entonces ya te vas nada más en la víctima, no en querer resolver. Ahí nadie gana nada. Entonces es como plantarte, ¿cuál es la ganancia? Debe de haber una ganancia inconsciente de tener esa lealtad con ese ancestro que tú no quieres perdonar en algo que ni siquiera te lo hicieron a ti, claro, aparte. sí, Entonces, sí es más profundo, no creo que lo puedo contestar así como al 100 aquí porque es de terapia, o sea, es irme a revisar. claro, También es probable, supongamos en este caso que te digo que la abuela que abandona, ¿no? Y que por eso sufrió tu papá a lo mejor o tu mamá, bueno, si es la mamá de tu mamá, por ejemplo, que la abuela la abandona, entonces ella sufrió mucho tu mamá y por ende tu mamá fue no tan amorosa contigo, entonces tienes una mamá fría y ahí te enojas porque no te tocó, ¿no? Amor.
a la niña no le tocó amor, pero ya como adulta yo puedo revisar que esa historia pues ya pasó y que yo como adulta me toca a mí liberar, perdonar, comprender y yo nutrirme. Entonces, la que puede estar enojada es la niña, entonces ahí trabajaría con mi niña interior, a veces lo haga el adolescente, y revisar también si tú no eres doble o yaciente de la mamá de la abuela, que por eso estás muy enojada, que en el inconsciente tú sientas que traigas un mayor rango que los mayores, ¿sí? Para ahí poner los órdenes del amor y ahí puedes comprender de que, ah, con razón yo me apasioné o me puse más del lado de acá porque traigo una memoria de yo proteger a esta persona. ¿Me expliqué? Sí, sí, Es claro, como claro. no lo tengo así como visible. Sí, me ha pasado que cuando yo me pongo, por ejemplo, del lado que te dije, ¿no? De mi papá, perdón, de mi mamá porque su mamá la abandona, es probable que yo sea doble de alguien más arriba en el árbol, ¿sí? Ya sea que me llame o por fecha coincida. Y por eso pareciera que es mi niña la que está enojada, pero es la memoria del ancestro que se fue antes y que no pudo proteger o corregir a la persona que hizo el daño. Guau. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, esa es una opción. Y la otra es, yo siempre les digo, o sea, bueno, no nos dicen, ¿no? De que si ya estamos vacunados, eh, que si ya estamos grandes, ya somos adultos y pues ya nos toca a nosotros corregir. Pero sí es un proceso. De entrada tienes que estar dispuesta a cambiarte, a querer perdonar. Digo, porque no hay otra, es perdonar. Ahora, no puedes perdonar nada más decir, ah, te perdono y listo. No, es llegar a una comprensión del por qué y el para qué lo hizo. No voy a estar de acuerdo que alguien asesine, que alguien viole, que alguien... No, pero sí puedo entender que es un programa que se repitió y que a esa persona le tocaba hacer ese papel, ese rol. Y me ha tocado ver gente que quiere liberar y también sufre mucho el perpetrador. O sea, no creas que le gustaba hacer la amargada o me ha tocado gente que chin exploté y no me gusta explotar y no sé cómo quitarme el no explotar. O no me gusta querer cambiar tipo a mi cuñada, me desespera, pero me botonea y no sé cómo parar eso. O sea, de verdad también sufre la gente que hace sufrir a los otros. Pareciera que no, pero también sufre. Entonces, ahí estamos todos víctimas de víctimas, ¿no? Entonces, el árbol ayuda mucho para poner un orden. Decir, a ver, tú estás aquí, esta persona está haciendo esto, a lo mejor tú reaccionas por esta otra opción y honrarte a ti misma también en tu proceso. Ok, estás enojada, pero yo me iría a ver más profundo el enojo. Entonces liberas el enojo, ponemos un recurso con PNL de algo bonito, confianza, amor, compasión, unión, eh, lo que te haga falta y cada vez te vas empoderando más en la adulta. Y desde ahí, cuando estés lista, tú puedes decir, ya entendí por qué ella hizo lo que hizo y no tiene nada que ver conmigo y la honro. Y listo. Pero es un proceso. Qué interesante. No, hombre, esto da para muchísimo más. Qué padre. Gracias, Denise. Gracias, Gaby, por la pregunta buenísima. Todas las preguntas están muy buenas. Qué gusto. Oye, Denise, pensando y escuchándote un poco lo que le decías, por ejemplo, tanto a Dani como a Gaby, sobre todo en el tema biológico, ¿no? Que te puedes traer un síntoma y eso te habla de que hay algo que hay que sanar, ¿no? Y con lo que tú explicas, pues es como una investigación al final, como de encontrar dónde está el origen, ¿no? Y hay Ujú. cosas que nosotros a lo mejor sabemos o historias que nosotros conocemos, pero ¿qué pasa con aquellas historias que no conocemos y que a lo mejor sí necesitamos sanar, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que hay cosas que mis papás no recuerdan, ¿no? Y que les pregunto y me dicen, no, no sé qué pasó, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, estoy tratando como de escribir la historia de mis abuelos, como contar lo que han vivido cada uno de ellos, porque me parecen historias muy interesantes, pero hay cosas que no recuerdan. Entonces, decías, estamos como hasta el nivel, creo que este abuelos o bisabuelos, ¿no? Para poder recordar, pero eso que no se recuerde, que a lo mejor sí puede estar afectándonos, ¿cómo logras sanarlo? Va a depender mucho tu síntoma. Ese es el que nos va a decir que hay que investigar. Por eso también pedimos ayuda. Es que a mí me llegan personas y a la hora de leer el árbol, de verdad a mí me llega información. Entonces yo puedo decir, de seguro debe haber un ancestro que le pasó tal cosa, ¿no? Y ve, investiga y le pregúntale tal cosa por tu síntoma.
Y resulta que me dicen, ay, Denise, sí, sí había tal muerto, o ni mi mamá se acordaba que también había esta enfermedad. Porque la primera respuesta cuando tú preguntas es no sé. Ujú. O sea, como que hay una barrera o hay un bloqueo. Yo me fui enterando de cosas de mi árbol a través de los años. Yo ya voy para 12 años con esta técnica. Por eso te digo, tenemos, ¿verdad, Cris? Casos de mucho. Pero yo empecé desde bioneuroemoción, a mí me atrapó el transgeneracional. O sea, yo desde, me gustaba mucho. Ahora, se abre un campo, llámale morfogenético, pero hay un campo donde ahí está la información. Si tú traes el síntoma, tú traes la información. Se puede sacar con hipnosis, se puede sacar desde una constelación y se puede sacar también haciendo el árbol y siguiendo una lógica del árbol. Sí, me ha tocado que cuando ya no hay nada de información, pero estoy viendo la lógica y el síntoma, le digo, mira, no importa lo que haya pasado, pero tú lo traes y hay que liberar eso, ya sin conocer toda la historia. Porque no importa, o sea, si tú estás dispuesta a sanarlo y liberarlo, con eso, ¿para qué le entramos a más drama o querer saber? Yo inclusive no sé mucha historia, pero ya hice mucho trabajo y hasta el doctor me dijo, Denise, ya, hasta aquí llegamos en el árbol, ahora nos vamos a vivir, valga la redundancia, la vida, estar en la vida, hacer actos de vida, ¿sí? Porque ya lo que traes, a veces no nos llega la información porque no es necesaria. Si no la tienes es porque no la necesitas ahorita. ¿Sí? Pero sí se puede liberar y sí se puede trabajar con lo que tengas. Y después va a llegar información. De verdad lo he visto en muchos, muchos árboles. Siempre me dicen, no, no sé nada. Y al rato, fíjate que me enteré de tal. Yo un acta de nacimiento de un tío que murió bebé a los casi 4 años de estar en esto, una vez mi mamá, mira, Denise, encontré un acta de nacimiento, ya tenía ahí la fecha de defunción, ¿sí? O de repente, de la nada, me dice, nos juntamos mis primas y ya están haciendo esto que tú haces, Denise, y ahí te va tal información. ¿Por qué? Porque yo estoy abierta a sanar, no desde buscar el culpable, porque esa es otra, Ujú. es desde buscar sanarme, no para meterle el dedo a alguien y decir, por este ancestro estoy. Que lo natural es que te enojes al inicio, o sea, sí es normal que haya una molestia y un enojo y por qué a mí, por qué yo, pero ya después tranquila y entrando en tu adulto y en el maduro, dices, ok, me toca a mí, va, lo libero. Porque también la ganancia es que te quedas con mucha sabiduría, Ujú. ¿sí? Entonces, resumiendo, técnicas hay de hipnosis, constelación y haciendo el árbol, también estoy a la orden, y con gente que le puede llegar información extra. Y tu síntoma va a hablar, aunque no traigas todo, el síntoma es el que te va a decir que liberas, y cuando lo vas a liberar, liberas. Y hay una emoción, o sea, haz de cuenta, si el terapeuta te dice, lo más seguro es que pasó tal, 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 y a la hora de estarte diciendo, hay una emoción en ti, estamos en la carpeta, diría el doctor Salomón. Que no sepas, pero si te hay una emoción, es que sí es eso que te está diciendo el terapeuta. Y ya la sanas, la liberas y listo. Muchas gracias, Denise. Y porque sí era la Mm. confusión. He oído mucho hablar a Cris del tema y de repente cuando he platicado con ella y hay algunas preguntas que tú me dice, oye, ¿seguro esto y aquello? Y yo sí, ¿no? Sí, sí, sí coincide y sí, la verdad es que, como tú dices, genera como esa emoción de que por aquí es. Así es. Y ya con eso se va poco a poco acomodando. De hecho, el doctor dice que con una toma de conciencia, con un, ¿no? Es cierto. Ujú. De 3 a 6 meses sin hacer nada, el inconsciente lo va a mover todo, ¿sí? Y sí lo he visto porque a veces que llega gente al año, ¿eh? O sea, ay, Denise, eso que me dijiste la otra vez como que no te lo había entendido, pero la otra vez estaba en una reunión y alguien dijo que no sé qué de lo que tú me habías dicho y en ese momento hice clic y me acordé y por eso regresé. Bueno, muy bien, ¿sí? Y así es soltarlo, o sea, y es confiar que va a llegar cuando tenga que llegar. Ahora, si es un cáncer, si es un diabetes en extremo, si es un cirrosis, un hígado graso ya en extremo, bueno, pues ahí sí empujamos un poquito o mucho a la persona porque está el síntoma grave. Ujú. Pero cuando no es nada, tenemos el tiempo de investigar. No que no sea nada, no que no sea nada de vida o muerte en un momento, o con Claro. temas de suicidio, eso tengo que actuar de ya.
¿no? De sacudir a la persona y de que haga los rituales y que tome la conciencia y que investigue y no soltarlo. Pero por eso digo, va a depender mucho el síntoma. Perfecto. Muchas gracias, Denise. Con Me gusto. encanta, me encanta. Yo estoy así me encanta que podamos hablar de estos temas y compartir. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Si quieren decir algún comentario, alguna duda que haya quedado, denle palomas para aprovechar a Denise los últimos minutos. Queda la última pregunta también, la última que le hacemos a Ah, los es verdad. invitados. No, entonces no, el último comentario no. Ah, porque el tiempo en televisión Ya es... me estaba zafando. Ahí te va, Denise. La última pregunta es, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil que te has tenido que responder? Y fíjate que fue lo primero que pensé. La más difícil es si seguía aquí o no, hablando del tema. Sí, es que siempre decía, eh, porque varias veces, o sea, y Cris lo sabe, tuvimos un seminario de psicología y psiquiatría este año y para mí fue un boom, escuchar una respuesta que yo necesitaba y fue el impulso para irme de viaje. Me fui a las Europas. 3 semanas después de eso me dijo el doctor como receta de que te tienes que ir de viaje para vivir mis números y no vivir la lealtad, porque era una constante de qué hago aquí, ¿no? Y resulta que traía yo la memoria de un tío abuelo que murió ahogado. Pero como era tío abuelo, decía, pues ni al caso. Pero resulta que sí estaba ligado con mi papá y como soy doble de mi papá, era un tema de mi papá que yo había jalado y había trabajado mucho con mi mamá y todo. Entonces esa pregunta, si sigo o no, mi respuesta siempre era sí, porque si no, te van a regresar. Eso es lo que yo escuchaba, yo sentía. Y agradezco que me haya iluminado Dios o me haya puesto muchas personas para continuar, o sea, para encontrarle sabor. Y por ejemplo, estos temas a mí me apasionan. Pude haber dicho otras preguntas también que tiene que ver, es una relación que duré muchos años, que quise mucho y no me hacía bien y yo sabía que era lealtad y no me quise aventar a todo color vivir el drama, sino que entendí que esta persona significaba muchos personajes en mi árbol genealógico y en plena conciencia, aunque lo quise mucho, dije, no, yo no quiero esta relación y sí, esa también me costó mucho trabajo decir, no me conviene, no es lo mío, sé que es un programa, aunque lo quiera y todo, yo me retiro. Y gracias a que me retiré, pues también soy terapeuta. Son esas dos fuertes que me ha tocado decidir. Con la ayuda de Dios, yo así lo veo. Aunque el doctor Salomón no cree en Dios, dice que es el inconsciente, yo quiero creer que es Dios. Gracias. Para, Como para, todo nos regresa a nosotros y a nuestra vida, ¿no? O sea, es el estilo de vida también, tu propósito. Ahora sí, ya. Sí, no, y ya Mm. sabes que mis números, bueno, un poquito de numerobiología, traigo muchos nueves, soy del 9 de septiembre del 80, soy el 9 del 9. Entonces, lo que también me gusta de todas las terapias es que no se contraponen. O sea, el Claro. transgeneracional con mi numerobiología, con mi carta astral, con lo que otras personalidades coinciden lo mismo. Yo también hice mucho que decía lo de Louise Hay, lo de el libro de Tú puedes sanar tu vida. Yo empecé haciendo muchas afirmaciones y siento que gracias a esas afirmaciones llegué con la técnica de la bioneuroemoción y con el transgeneracional y luego caí con el doctor Salomón Selam y luego con Chris. O sea, como que la vida sí te va llevando, nomás tienes que estar como muy abierta a recibir la información y los mensajes. Entonces, ahorita me da mucho gusto que ya haya más apertura, porque cuando recién empezamos éramos más como las loquillas con estos temas, siguiendo al doctor Salomón, que después decíamos, ay, está medio raro, pero coincide, haz de cuenta la teoría con la práctica. Sí. No sé, Cris, pero yo lo Y veo los mucho. resultados en tu vida, que a fin de cuentas es lo que todos andamos buscando, no nada más como terapeutas, sino también pues para vivir mejor la vida, ¿no? O sea, que por Yo eso en se mi vuelve vida, nuestro propósito. cañón, o sea, esto último que a mí me liberaron, y Cris lo puede ver, o sea, yo sentí que hice un cambio, o
sea, me metieron, sí, una decir, ya entendí un poquito más. Y cada vez, cada seminario cae un 20 y para adelante y para adelante. Y en las consultas, ¿no? O sea, a mí me encantan las consultas. La paga está bien, pero la satisfacción de los resultados, ¿no? De decir, adelgazó, se pudo embarazar, no se suicidó, se Claro. le quitó el quiste, se le pintó otra vez si tenía vitiligo, le volvió el color a la piel, se le quitó la psoriasis, eso es muchos. Y la gente piensa que nada más viene por depresión y no, eso es como la puntita del iceberg, hay cosas más profundas. Y esta técnica me encanta porque es un abanico, o sea, de verdad te haces, no que experto en todos, pero conoces de todo y con otras técnicas de respaldo es más rápido la sanación. Y pues gracias por el espacio, está muy interesante. Yo sí no puedo seguir hablando del tema, a mí me apasiona muchísimo. Eh, Yo quiero bueno, agradecerte por este darnos cuenta, que es lo que en realidad, para resumir, es esto, ¿no? Darnos cuenta de lo que nos pasa y resolver. Y quiero agradecerte nuevamente por traer luz al Palomar. Y no es un tema simple, no es sencillo para las personas en general, ¿sí? Sí para las personas que estamos en estos temas, pero lo explicaste muy bien, se puede entender, y en tal caso que te busquen en tus redes sociales. Gracias, Denise. sí, gracias. Pues muchas gracias, Denise, también, la verdad es que para mí es un tema como nuevo, o sea, yo creo que a partir de que conocí a Cris estoy como que aprendiendo mucho de esto y yo creo que es muy valioso, ¿no? Lo que comentan, cómo te puede ayudar y yo creo que lo ideal es también difundirlo mucho, ¿no? O sea, porque es de gran ayuda para todos los que a lo mejor tenemos, como dice, síntomas o cosas que no estamos viendo y que es una terapia más o una herramienta más que nos ayuda a sanar, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Denise, porque soy una fiel creyente de que todo llega en su momento. Y si estás hablando de estos temas es porque no solamente nosotros necesitábamos escuchar esos temas, sino que el Palomar, la gente que nos hace el favor de escucharnos, también hay alguien a quien le va a llegar ese mensaje para que pueda vivir de una mejor manera, que a final de cuentas es lo que buscamos nosotros todos, el aportar para que podamos vivir de una manera, de una mejor manera, buscar una plenitud para vivir bien, para que lo que nos toca y lo que nos reste de vivir lo vivamos de la mejor manera. Así que muchísimas gracias por darnos tu gran aporte y aquí seguimos porque este es el mejor momento para compartir. Muchas gracias, Denise. Gracias. Me acordé de una señora que vino hace poquito de 82 años, ¿eh? Que ella dijo, yo sabía que venía algo y liberó 82 o 72, no, 72, perdón, 72. Y cuando hizo el corte de todo su árbol, era una señora que toda la vida, ella era la mayor de muchos hermanos. Entonces, toda la vida cuidando a alguien más y ahora a los hijos. Entonces, cuando pudo liberarse de eso, venía por un tema de insomnio, porque siempre tenía que estar alerta. Dice que al día siguiente, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, se quedó dormida, sin pastillas ni nada. Entonces, es muy bonito decir, no importa la edad, Claro. pero que empieces. Y luego una satisfacción de decir, esto que yo hice, libero 3 generaciones arriba y 3 generaciones abajo, en la cuestión de honrar. Y el honrar es nada más reconocer que venimos de una familia y que cada uno traemos una misión, una historia, y la intención es decir, esto es mío, esto no es mío, no me pertenece, y vengo a vivir mi vida, no a repararla. Sí, pues ya, no hay nada Excelente. más que agregar, nada más que agradecer, Dani, es un placer compartir profesión, compartir amistad y compartir buenas pláticas filosofas y me encanta poder compartir también ahora con el Palomar este nivel de conversación y gracias también porque para mí es un agasajo también ver a personas que viven su pasión, o sea, yo sé que los buenos terapeutas y las personas que nos dedicamos a esto, a ayudar a otros, esa gasolina nos la da el poder disfrutar más nuestra vida y tú eres un ejemplo de eso. Entonces te agradezco Qué de linda, corazón Cris, a igualmente. corazón el poder compartir estos momentos con todas ustedes. ¿Vale? Súper, Entonces, gracias, ¿eh? Me encantó compartir esta mañana con ustedes, bueno, este ratito, y bueno, a la orden.
Después, si me quieren invitar a otro programa, yo Ten- Al VIP. Bueno, los dejamos, Palomar, déjenos los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda. También vamos a dejar las redes sociales de Denise para que puedan tener más información. Y pues nos vemos en el próximo episodio, en la próxima temporada. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.